pecado te separa de la presencia de... Dígalo con alegría, el pecado te separa de la presencia de... Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hora por lo maravilloso que eres, lo grande, lo misericordioso. Tal es así, Señor, que nos permites hablar el día de hoy de esto que nos separa de tu presencia. El día de hoy yo oro para que esta palabra caiga en muy buena tierra y que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús yo oro todas estas cosas. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen estoy listo para recibir la palabra? ¿Sí? El día de hoy quiero presentarles una fotografía que hemos estado viendo por las últimas 3, 4 semanas. Y es esta fotografía. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado a una estación de servicio gasolinera a echar gasolina. Ahora, hoy en día, casi que la tecnología ha avanzado un poquito y ya no hay más o muchos carros de gasolina. Ahora hay carros pues con electricidad, ¿no? Pero como quiera, se necesita una fuente que le dé poder a ese motor, ya sea gasolina, ya sea diésel, ya sea electricidad. Estuvimos hablando de esa fotografía porque para el cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? Porque para el cristiano, aunque nosotros no andamos con una manguera por ahí, sí es necesario conectarnos a la presencia de Dios para adquirir el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y estuvimos hablando de que una de estas herramientas para estar en la presencia del Señor, y es básicamente como que te pongan esa pistola ahí para llenarte de combustible, es la alabanza, es la adoración, la búsqueda de la oración al Señor, el ayuno, son como esos momentos donde el Espíritu Santo nos llena de su presencia. Y es que dijimos también que yo no concibo cómo un cristiano que se llame cristiano puede vivir sin la presencia de Dios. Eso no se puede. Yo que sepa, usted vino a este mundo, pero inmediatamente su papá y su mamá le dieron un apellido. Aquí no hay nadie con solo un nombre. Aquí hay gente con primer apellido y si usted nació en Latinoamérica, con segundo apellido. Le identifica. De la misma forma, la presencia de Dios identifica al cristiano. Por esa razón no pueden haber cristianos sin la presencia de Dios en sus vidas. ¿Alguien dice amén a eso? Y les voy a sacar los amenes el día de hoy, se los voy a estar preguntando a cada rato, porque el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje donde no es muy popular estos mensajes en la iglesia. No es muy popular los amenes en estos mensajes en las iglesias. De hecho, si usted se siente como que está un poquito incómodo, como que se quiere sentar de este lado y se quiere sentar de este lado, es precisamente el mensaje de la palabra que está hablando a su vida. Amén. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos en una nueva generación? Estamos viviendo en una nueva generación. Las cosas con las que usted y yo vivíamos cuando nos criábamos, cuando estábamos en el colegio, en la escuela, eso queda en el pasado y muy pasado. Las cosas hoy en día con las que lidian las nuevas generaciones son muy complicadas. Por ejemplo, yo recuerdo que yo o mis compañeros y yo éramos tentados con esa muchachita que nos gustaba en el colegio, en la escuela. Y los pecadotes que hacíamos en la escuela, en el colegio, eran de irnos a ver detrás de aquel palo de mango, detrás del colegio, detrás del aula, a darnos un besito. Y un besito de piquito, así de larguito, ¿verdad? Si usted se ríe es porque usted lo vivió también. Y sabe lo que le estoy hablando. Sin embargo, ahora hablar en las nuevas generaciones de un besito de piquito, Dari, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso de un besito de piquito?
¿Qué es eso de que ahora yo le escribo, o antes yo le escribía cartas a mi novia, la que ahora es mi esposa, le escribía cartas? Pero ahora, ¿qué es eso de escribir cartas, Dari? Ahora eso no se usa. Las generaciones y la tecnología ha revolucionado todo lo que hacemos. Inclusive también ha facilitado el pecado al ser humano. Por ejemplo, mire qué interesante esto que estamos viviendo. Y basta con encender el televisor o sencillamente cruzar por esas puertas y nos encontraremos con gente agrediéndose unos con otros, especialmente hombres golpeando o agrediendo a su esposa, a su compañera. Estamos escuchando temas de, cuando yo me criaba, la palabra aborto era prohibida. No en mi casa, en mi país. Eso no se hablaba. Sin embargo, el día de ayer se hizo una marcha masiva en la capital de mi país en contra del aborto. ¿Por qué? Porque se quiere legalizar el aborto. Usted dice, pastor, pero su país está un poco old school. Sí, está un poco old school porque yo sé que muchos países de Latinoamérica ya lo han legalizado. Para que usted mire cómo la situación en que vivimos ahorita, el medio ambiente en que vivimos ahorita, ha degenerado la raza humana y con ello pone más cerca a nuestras generaciones el pecado, más fácil. Otro ejemplo que le doy. Para usted, en los 1970, 1980, un joven ver pornografía, usted se tenía que acostar después de la medianoche en un canal de televisión donde tuvieran programación exclusiva para adultos. O bien tenía que irse a la capital de su rancho y buscar un puesto de estos para ver una revista pornográfica. Ahora nadie dice amén, ¿verdad? Sin embargo, ¿usted ha visto hoy en día qué fácil es ver pornografía? Es tan fácil como hoy mismo, en este momento, yo utilizar este teléfono de la forma incorrecta. Esto, la tecnología, el cambio de las generaciones, todo lo que ha pasado ha sido muy bueno para el ser humano, pero mal utilizado ha puesto al ser humano propenso a pecar. Vemos también que es tan fácil con solo un clic accesar a páginas privadas de internet. Y estoy hablando de la gente del mundo, sí estoy hablando de la gente del mundo, pero también estoy hablando de gente de la iglesia, porque hasta donde yo sé, ustedes también navegan en el internet. Ahora nuestras generaciones en las escuelas, en los colegios, se está hablando de la comunidad LGTBI, así como algo tan normal, como algo que convivimos normalmente, y es que eso es lo que ha pasado con el pecado. El pecado ha estado tan accesible que ahora es normal muchas cosas que antes eran anormales. Entonces, con el pasar de los años y las generaciones, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Aquí en la iglesia, en Norwood, amamos a la comunidad LGTBI. Los amamos. Ojalá esto estuviera lleno de ese tipo de comunidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, inclusive esa comunidad, no se pierda. No se pierda. Amamos a esta gente, no compartimos lo que hacen. Dios no ama lo que hacen, pero sí ama a cada uno de ellos. Usted tiene que saber eso. Esa es nuestra posición como hijos de Dios. Y seguimos viendo pecado. Fumar, droga, alcohol, borracheras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestros hijos están expuestos a todo esto. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted también se está expuesto a todo esto. Y llamamos, escuche bien, esos
que están pecando, esos que se están inyectando, esos que están haciendo, esos que están drogándose y con las botellas y esto y asesinando y esto y lo otro, esos están definitivamente, pastor, lejos de la presencia de Dios. Sí, están lejos de la presencia de Dios porque el pecado es todo aquello que te aleja de la presencia de Dios. Pero muchas veces somos muy fáciles como cristianos para señalar ellos, aquellos, ustedes. Sin embargo, si nos vamos a las epístolas paulinas, Pablo no le escribió al mundo, Pablo le escribió a la iglesia. Tengan cuidado porque el pecado se mete dentro de la iglesia también. ¿Alguien está aquí? Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, 19. Y si no le da chance de llegar, porque tengo prisa, si no le da chance de llegar, ahí se lo puse en la parte de atrás. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, dice, todo el mundo, estoy leyendo en la versión LTA, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean los unos con otros. De eso no hay aquí, ¿verdad? Se pelean los unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas. Egoísta no hay aquí, ¿verdad? Sencillamente, en la escala de valores de Dios, tal vez en la suya y la mía sí, pero en la escala de valores de Dios no hay un pecado blanco y uno negro. En la escala de valores de Dios no hay un pecado tipo 10 y un pecado tipo 1. En la escala de valores de Dios, todo aquel que se enoja, todo aquel que discute y todo aquel que pelea es tan pecador como aquel que se mete marihuana, como aquel que se mete, que está alcoholizado, como aquel que asesina, como aquel que hace todas esas orgías. Exactamente igual. Entonces no señalemos a aquella gente que son los pecadores lejos de la presencia de Dios. Escuche bien lo que es pecado también. Para que usted se dé cuenta si conozco a alguien así. O ¿seré yo, Señor? 21. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, dijo Pablo, que los que hacen esto no formarán parte del reino de... ¡Qué barbaridad, pastor! Eso es una barbaridad, esta gente haciendo ese tipo de cosas. Pero Pablo no se queda ahí. Me voy a Efesios y Efesios dice, quítese de vosotros todo pecado de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencias y toda malicia. Pastor, ¿de veras? Sí, de veras. En la escala de valores de Dios, lo repito, no hay pecados buenos o malos, no hay pecados blancos o negros. Y sigo más profundo, le sigo. Dice Santiago 4:17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado ¿cómo? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿cómo? Si usted sabe hacer algo que es bueno y no lo hace, entonces usted está... Hay algunos hermanos que están enojados conmigo. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sabe qué? Está pecando. Romanos capítulo 6, búsquelo conmigo. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14. Dice así. Como les dije, si no me da tiempo de esperarle, léanlo en la pantalla. Tome nota de todo lo que estoy hablando. Romanos 6, capítulo 12 al 14. Dice, así que no deje que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes
ya han muerto ¿a qué? Pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer ¿qué? Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes porque ya no son esclavos del pecado. ¿Cuántos saben aquí que los cristianos no somos más esclavos del pecado? Esto es algo importante porque usted tiene que saber que el cristiano no es esclavo del pecado, pero el cristiano puede pecar. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? El cristiano puede pecar y no me refiero, ese puede no es un permiso, sino una posibilidad. Porque allá en el mundo, usted lo verá en su familia, allá en el mundo te dicen, ¿y no que tan cristiano tú? Eso no hacen los cristianos. Pero, ¿por qué hiciste eso? ¿No que tú tan cristiano? O sea, el mundo tiene una fachada del cristianismo como la gente perfecta. Cuando se dan cuenta y nos damos cuenta que perfecto es solamente uno, Jesucristo, no más de eso. Nosotros, mientras estemos en este cascarón, tenemos la tendencia a pecar. Pónganme en atención, especialmente los jóvenes. Yo quiero que todos me pongan atención, pero especialmente los jóvenes, porque este mensaje tiene el poder de abrirle a usted su mente en muchas áreas y hacerlo madurar. No hay tal cosa de que el cristiano es perfecto y no puede pecar. Claro que sí. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan capítulo 1 verso 8. Dice, todo aquel que piensa que no ha pecado es un mentiroso. ¿Para qué cree usted que en primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Pero si ustedes pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Querida iglesia, escúcheme bien. Esto no es un permiso para pecar. Esto es sencillamente que usted sepa que el cristiano no está exento de pecar. Por lo tanto, tenemos que estar luchando constantemente ¿contra qué? Contra los medios, contra el marketing, contra el vecino, contra la gente que está en el pecado. Tenemos una lucha constante contra el pecado. Y algunas veces, ¿sabe qué? Cedemos a la tentación. Pero muchas veces el enemigo toma esas caídas para derrumbarte y derribarte. Y decirte, eres un impío, eres un mentiroso, eres un dos caras. Eso no lo hace un cristiano. Reprende al enemigo en el nombre de Jesús. Que Cristo te ha dicho a ti, ven, arrepiéntete y toma la bendición de la salvación, de la rendición de pecados. Yo te perdono. Siempre y cuando tengas vida, Jesucristo está listo para perdonarte. Nunca serás suficientemente pecador para que Jesucristo no te perdone. Él está listo para perdonarte. Ser cristiano no significa nunca más volver a pecar. Filipenses capítulo 3 verso 12 dice así, usted se lo sabe. Dice, con esto no quiero decir que yo ya he logrado alcanzarlo todo, ni tampoco que ya sea perfecto. Estoy leyendo en la TLA lo que dijo Pablo. Dice, pero sí puedo decir que sí hago algo. Seguir hacia adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Pablo está diciendo aquí el día de hoy, yo soy apóstol de Jesucristo. Yo el día de hoy soy su siervo, soy su sierva, pero el día de hoy yo reconozco que cometo errores y especialmente en mi pasado cometí errores. Mandé a asesinar, mandé a matar, mandé a oprimir.
Yo siento el día de hoy, hermanos, que hay muchos cristianos que están atados a errores del pasado, pecados del pasado, que no te dejan extenderte a la meta del supremo llamamiento para lo que Jesucristo te ha llamado. ¿Qué pecados, pastor? No sé. Situaciones que has vivido en el pasado, agresiones, alguien te golpeó, alguien faltó a tu integridad. Vienes de un hogar donde hay drogadicción, vienes de un hogar donde hay alcohol, vienes de un hogar donde hay tabaco, donde hay droga. Precisamente a esos pecados que se pasan de generación en generación y de generación en generación, Jesucristo quiere hacerte libre para que sigas adelante alcanzando la meta que Él tiene para ti. Pero muchos cristianos están atados al pecado. Lo que me dijo, lo que me hizo, y no te deja prosperar. Un día llegó una señora junto con sus hijos y me dijo: pastor, necesito que hable con don Pancho, porque don Pancho, mira lo seco que es. No me dice te amo. Y los niños me decían: papá no me abraza, papá no me quiere, papá no me demuestra amor, no me demuestra afecto. ¿Oh? Cuando tú ves a una esposa y a sus hijos diciendo lo mismo, entonces porque algo está pasando. Fui a hablar con don Pancho. Y don Pancho me dijo, primero yo le pregunté a don Pancho, aquí no hay nadie que se llame Pancho, ¿verdad? El nombre me lo inventé para guardar la integridad. Don Pancho, dígame una cosa, usted sabe de que usted es un poquito seco, ¿verdad? Y me dice: claro, pastor, yo lo sé, si así me criaron. A mí mi papá no me abrazaba, mi mamá nunca me dio un beso, nunca me dio un abrazo. Pues entonces yo también, yo tampoco abrazo, yo tampoco beso, yo estoy seco, yo lo sé. Pero así soy yo, pastor, ¿qué hago? Don Pancho, pero usted no sabe que usted está perdiendo el cariño de su familia, el amor. Su familia necesita afecto, necesita cariño, especialmente su esposa. Dígale que la ama, dígale que la quiere. ¿A poco así, pastor? Sí, hágalo, aunque no se lo enseñaron, inténtelo. Con esto un poco jocoso, le quiero dejar saber de que necesitamos, como Pablo, asirnos, dice la palabra, hacernos de la meta que el Señor nos ha llamado a través de un proceso de transformación constante de nuestra mente. ¿Alguien me está escuchando? No podemos echarle la culpa que así me crió mi papá, así me crió mi mamá. Eso me lo hicieron cuando tenía 5 años, eso me lo hicieron cuando tenía 12 y con eso crecí. Hermano, transforma tu mente, transforma tus emociones. El Señor quiere que tú alcances la meta del supremo llamamiento, pero con el pecado, el bagaje del pecado que tienes atrás, nunca lo vas a lograr. Pablo se extiende. Oye usted, ¿qué lo limita para extenderse? Digan amén o digan ay o digan algo. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, nacemos de nuevo espiritualmente, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece dentro de nosotros. ¿Usted no sabía eso? Cuando usted le dijo sí al Espíritu, cuando usted le dijo sí a Jesucristo, ven a vivir a mí, Jesucristo envió al Espíritu Santo a hacer morada en ti. Pero ¿sabes qué? Esa mente, esa forma de hablar, continúa allá adentro. Dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo suena ese texto. Pero analicémoslo. Ese reloj me está jugando una mala pasada. ¿Le sigo? Analicemos esto. El hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted nació de nuevo, cosa que yo espero que a todos aquí hayan nacido de nuevo, usted se fue al espejo y usted vio a otra persona parada al frente. Es el mismo cuerpo. Usted nació de nuevo, tal vez en un altar, tal vez en algún lugar, se fue para su casa y usted sigue teniendo las mismas arrugas.
Usted sigue teniendo las mismas patas de gallo. Eso no cambia. Usted se levantó de ese altar y usted sabe qué, sintió o siguió sintiendo los mismos deseos. Usted siguió pensando igual. Estoy hablando del alma, donde están las emociones, donde está la mente, los pensamientos, los sentimientos. Usted siguió sintiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas espirituales. El cuerpo sigue siendo el mismo. El alma, la mente, las emociones sigue siendo la misma. Lo que se levantó ese día cuando resucitaste fue el espíritu que se conectó. Tu espíritu con el espíritu de Dios. Eso es lo nuevo. Nueva criatura. Eso es lo nuevo que se despierta en nosotros. Pero el cristiano tiene que lidiar con su cuerpo y con su alma. Dios te dio un espíritu nuevo, pero el cristiano tiene que seguir lidiando con su cuerpo y con su alma. Pastor, ¿qué quiere decir eso? El espíritu es la parte nueva, lo que Dios pone en ti nuevo. Pero nosotros nos quedamos con el mismo cuerpo, los mismos pensamientos. Que estos deben ser transformados poco a poco a la luz de la Biblia. Y eso va a depender de nuestra responsabilidad. ¿Algún joven dice amén? ¿Escuchó usted eso? El cuerpo y el alma se tienen que transformar y esa es mi responsabilidad. El día que usted conoció a Jesucristo, Jesucristo no vino con un flash drive. ¿Dónde tiene el puerto USB este hijo mío? ¿Dónde lo tiene? Aquí se lo conecto, lo vacío y le meto este nuevo pensamiento. Que yo sepa, Él no lo hizo conmigo así. Hasta donde yo sé, con nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sigues teniendo la misma forma de pensar, las mismas emociones, los mismos sentimientos. Y con esos son los que nosotros tenemos que bregar y ser transformados. ¿Alguien dice amén a eso? Dios te dice, yo te di la vida, yo te limpié los pecados, yo te di un nuevo espíritu, yo te di vida eterna. Ahora tú presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12. Ahora tú desecha los malos pensamientos. Ahora tú crucifica tu carne. Ahora tú renueva tu mente. Las cosas que nosotros tenemos o las cosas en las que nosotros tenemos responsabilidad u obligaciones, Dios no las va a hacer por ti. Vuelva a ver al vecino y dígale, sonríe que Cristo te ama. Porque hay gente bien seria. ¿Alguien va conmigo? ¿Qué les parece a ustedes estas oraciones? Señor, te pido que me quites lo carnal. Señor, te pido que me cambies la mente. Esas oraciones no serán contestadas. Porque a Él no le corresponde quitarte la mente. A Él no le corresponde quitarte lo carnal. ¿Alguien me está escuchando? Así que si tú tienes 5 años, 10 años luchando con las mismas tentaciones, con el mismo círculo vicioso, no le eches la culpa a que si tuviera una iglesia diferente, es que si tuviera una esposa diferente, es que si viviera en una ciudad diferente, es que si tuviera unos pastores diferentes. No le eches la culpa a nadie de algo que es tu responsabilidad de cambiar y ser transformado. Es tu responsabilidad. Ni siquiera responsabilidad de Dios. Hay unos que están serios todavía. Hermano, usted necesita aprender esto porque usted necesita madurar. Esta predicación la hace madurar. Hijo, te sigo.
Romanos, ahí lo tienen, ¿verdad? Romanos capítulo 7, verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto lo dijo Pablo. Y dice el 18, y yo sé que en mí, esto no, en mi carne. Leo de nuevo el verso 18. Y yo sé que en mi carne, dice Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es lo que el pecado usa para influir en nuestra vida? Mi carne. Dígale a su vecino, mi carne. ¿Cómo el enemigo te hace pecar? A través de mi carne. Dice Pablo, la carne que está en mí, que me hace hacer cosas malas, es mi carne. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué es eso de mi carne? Dice primera de Juan capítulo 2 verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, son vanagloria, son del mundo. Pablo lo que quiso decir aquí, cuando dijo los deseos de los ojos, está encerrando los 5 sentidos del ser humano. ¿Cuáles son los 5 sentidos del ser humano? El olfato, el tacto, la vista, el gusto y el escuchar. Todos esos 5 sentidos que te ponen en exposición al mundo son los que el enemigo utiliza para hacerte pecar. ¿Alguien tiene aquí los 5 sentidos? Entonces estás propenso a pecar. Recuerda esta gran verdad. El mundo vive, y aquí estoy tratando ya de concluir, voy a ver cómo le hago. Dice, el mundo vive en pecado, pero no entiende cómo es esto del pecado. Y no sabe cómo es esto de vivir en pecado. No, ellos no quieren, tal vez, algunas personas no quieren hacer eso, pero lo hacen. No quieren vivir en depresión, pero viven en depresión. No quieren vivir esclavizados a las pastillas, pero viven esclavizados a las pastillas. Toman licor porque quieren olvidar. Están en depresión, están pasando una situación, entonces van y se fuman una cajetilla de cigarros para olvidar esa situación. El mundo no sabe cómo lidiar con esos pecados, con eso que ellos sienten. Por eso van a Alcohólicos Anónimos, por eso van a Depresivos Anónimos, por eso van a Farmacodependentes Anónimos y por eso van a todo. Pero ¿qué es lo que hacen en estos lugares? En estos lugares los agarran y los podan un poquito. Les quitan un poquito de ramas, les quitan por aquí, les quitan por allá, le dan una podadita para que tengan una solución momentánea. Pero ellos no tienen el poder de cambiar. Escuche bien, el psicólogo no te va a cambiar porque no tiene el poder para cambiarte. El consejero no te va a cambiar porque no tiene el poder para cambiarte. El único que tiene el poder para cambiar al ser humano es Jesucristo. Y eso cuando el ser humano lo permite. Sin embargo, la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios. ¿Recuerdan el texto que la pastora utilizó? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dígale al vecino, yo tengo poder. Y dígale al vecino, yo tengo dominio propio. Dígaselo todos, dígaselo, yo tengo poder, yo tengo dominio propio. El Espíritu Santo ha puesto en ti el poder para luchar contra el pecado. Por esa razón, la gente del mundo no entiende cómo le hago, qué hago, voy allá, voy allá, voy allá. Sin embargo, el cristiano sabe muy bien lo que tiene que hacer, porque el cristiano tiene el poder, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor. Dios me ha dado a mí el poder para controlar mis impulsos sexuales.
Dios me ha dado a mí el poder para controlar lo que yo veo. Dios me ha dado el poder a mí para controlar lo que yo toco. Dios me ha dado el poder a mí para poder controlar mis 5 sentidos. Y entonces decir, hoy no voy a ver esa película, hoy no voy a ir a este lugar, hoy no voy a mirar esto, hoy no voy a comprar esto, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a poner esto en Facebook. Yo no sé por qué a la gente le gusta publicar tanto su vida en Facebook. Yo no sé por qué. Pero si a usted le gusta publicar su vida en Facebook, está bien. Es cosa suya, no hay ningún problema. Yo soy un poco más privado en eso. Pero hermano, utilice el Facebook y las redes sociales para lo que realmente pueden ser utilizadas. Expandir el mensaje de Jesucristo a todo el mundo. No para estarse peleando el uno con el otro o estar en dimes y diretes. Y especialmente entre familia. ¡Qué pena! Eso da vergüenza. Pastor, es que en la iglesia el hermano dijo, y es que publicaron esto, y es que le pusieron esto al video de la iglesia, y es que dijeron esto. Hermano y hermana, hágame el favor, escuche bien. A mí no me interesa lo que la gente esté pensando de la iglesia. A mí lo que me interesa es que vengan aquí a alabar el nombre de Jesucristo y que escuchen predicaciones como esta para que su mente sean transformadas. Por más que usted hable, por más que usted vigile, por más que usted diga, nada va a pasar. Único que puede cambiar las vidas y la mente es Jesucristo. Utilice las redes sociales de forma correcta. Dele share a este video para que su familia pueda ver cosas como estas. Y no estoy haciendo publicidad de la iglesia, estoy hablando lo que es la mera neta, como dice en México. Predique la palabra del Señor. Yo tengo el control para no gritar. ¿Qué botón tengo que apretarme para no gritar? Hermano, su boca. Sencillamente diga, no voy a gritar. Yo tengo el control, yo tengo el poder para controlar lo que yo voy a ver en la televisión. Yo tengo el poder para darle un meco a mi esposa o para no dárselo. Yo tengo. A mí el carácter no me puede dominar. A mí el mal genio no me puede dominar. Porque de lo contrario, ¿dónde está el poder de Jesucristo en ti? Que te transforma de día a día y momento a momento. Yo conozco cristianos que el Señor, conocen al Señor Jesucristo ese día, esa noche, y se levantan de ese lugar con una mente nueva, con deseos nuevos. Gloria a Dios por esos encuentros. Pero la mayoría de cristianos que yo conozco, conocen al Señor Jesucristo y tienen un espíritu nuevo, pero su mente y sus emociones tienen que lidiar con ellos a través de los meses y de los años. Y a algunos cristianos les toma hasta 1 año dejar el alcohol. A algunos cristianos les toma hasta 1 año dejar el cigarro. ¿Por qué? Porque están en un proceso. El día que le entregaste tu vida a Jesucristo, te metiste en un proceso donde te lleva el Espíritu Santo para transformar tu mente. Yo no concibo cristianos todavía en vicios después de 5, 10, 15, 20 años de cristianismo. ¿Dónde me dice que está la transformación de tu mente? Ah, es que eso no le toca a Dios, eso me toca a mí y yo no he hecho mi tarea. Digan ay o digan amén o digan algo. Atención a esta gran verdad. Si el ser humano tuviera el poder para cambiar, entonces yo pregunto, ¿para qué vino Jesucristo? El ser humano tiene que reconocer que solamente puede cambiar a través y únicamente a través de Jesucristo en su vida. El libro de Romanos, ahora sí estoy tratando de terminar. Romanos capítulo 8, verso 3 dice, Dios ha hecho, lo que tienen ahí, sí, dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Los envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó ¿a qué? Al pecado. ¿Qué es lo que decía la ley? Le voy a explicar esto. ¿Qué es lo que decía la ley? La ley decía, no matarás, no cometerás falso testimonio, no robarás,
no adulterarás, no tarará, no tarará. Y el pueblo de Israel, ¿qué le decía al Señor? El pueblo de Israel, ¿qué le decía a Dios? Sí, Señor, no lo vamos a hacer. El pueblo de Israel le decía, no lo vamos a hacer. El pueblo de Israel se iba para su casa. Póngame atención a mí, míreme a mí. El pueblo de Israel se iba para su casa. ¿Y qué es lo que hacía? Adulteraba, pecaba, fornicaba, robaba, mataba. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no existía el poder para transformar y vencer la carne. Tuvo que venir Jesucristo a la tierra para entonces liberarnos, y a través de cuando me humillo, Él envía su Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, no puedo con esto, necesito de ti, ayúdame a transformar mi mente. ¿Y sabes qué te hace Jesucristo? Él te da el poder para transformar tu mente. ¿Alguien me está escuchando? Gálatas capítulo 5. Estoy lleno de citas bíblicas el día de hoy. Dice Gálatas 5, 16, 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Qué quiere decir no satisfagáis? No le des gusto. No le des gusto a los deseos de la carne. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿Al mundo? ¿Le está escribiendo a Dios? Pablo me está escribiendo a mí. Diga así con su dedito, a mí. Pablo me está escribiendo a mí. ¿Quién es quien no debe hacer satisfacer las obras de la carne? ¿Quién? A mí. No a Dios, a mí me toca. Es mi responsabilidad. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Cuento esta historia y termino. Hace muchos años enviaron a un misionero para el África, y este misionero evangelizó al jefe de la tribu, y el jefe de la tribu conoció a Jesucristo. El misionero regresó para Estados Unidos. 5 años después, el misionero regresa. 5 años después, el misionero regresa y habla con el jefe de la tribu. Y le dice, ¿cómo estás? Y el jefe de la tribu le dice, muy bien, señor misionero. He sentido y he aprendido que dentro de mí hay 2 tigres. Y le dice el señor misionero, oh, ¿de veras? ¿Y quién va ganando? Y el jefe de la tribu le dijo, al que le doy de comer más. Qué gran verdad nos cuenta este jefe de la tribu. Si tú agarras hamburguesas de pornografía, si tú agarras hamburguesas de películas de terror que corrompen tu mente, si tú agarras comida chatarra de placeres, de bailes, de malas palabras, de malos dichos, si tú agarras todo eso, ¿sabes a quién estás alimentando? Al tigre malo. Pero si al mismo tiempo tú estás alimentando al tigre malo, el tigre malo se va a poner bien fuertezote. Bien. Mientras que el tigre bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el tigre bueno? Estás tan ocupado comiendo hamburguesas, estás tan ocupado comiendo placeres, estás tan ocupado haciendo cosas que no tienes que hacer, que no tienes tiempo para alimentar al tigre bueno. Y cuando llegue el momento de la tentación, Señor, ayúdame, el tigre bueno te va a decir, miau. Miau. Todos sabemos que un tigre no hace miau, pero hay muchos cristianos que su tigre bueno les está diciendo miau. Querida iglesia, el día de hoy te hago estas preguntas. ¿Quién gana en tu vida? ¿Quién está ganando en tu vida? Devuelvo un poquito la pregunta.
Y te la facilito. ¿A quién estás alimentando más? ¿A cuál de los dos tigres? Pues entonces, dependiendo de tu respuesta, que no me la tienes que decir, podrás entender el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Por qué esta situación no te deja en paz? ¿Por qué es que estás todavía batallando con esta situación en tu mente, con este vicio, con esta situación? Podrás entender los por qué de muchas cosas. Les invito a ponerse de pie esta hora.